¿Cómo estamos todos? Bien, bendecidos. Yo les digo que estamos de alegría porque estamos de estreno. Hoy estamos estrenando un nuevo día, ¿no? El día de ayer ya pasó. Cuando me dicen, oye, ¿cómo estás? Feliz. Estoy estrenando día, estoy estrenando clima, estoy estrenando Alma. Mi esposa se llama Alma, ¿eh? Hoy mi esposa es una nueva mujer con mejor carácter, por fe. Entonces, estamos de alegría, tenemos que estar todos contentos, todos felices, porque es un día que Dios nos trajo aquí con un propósito. Vamos a ver qué nos dice la palabra el día de hoy. El día de hoy el tema que vamos a ver, creo que me permites proyectar el Stan Power. El tema de hoy es un tema que nos va a hacer aprender, nos va a hacer reflexionar y también nos va a hacer tomar acción. Es un tema un poquito fuerte en el sentido de que es un tema que nadie quisiéramos oír, pero pues el tema ahí está, el Señor, ahí está la promesa del Señor, aquí está en su palabra y vamos a ver cómo poco a poco vamos a ver qué nos dice el Señor. El tema de hoy se llama, ¿estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿Ustedes qué creen? ¿Estamos viviendo ya en los últimos tiempos? ¿Ya está cerca la venida del Señor? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando el día de hoy? Hoy pues hay una cantidad de acontecimientos que están pasando y pues hemos oído muchas veces que el mundo se va a acabar desde hace mucho y no se acaba. Yo me acuerdo del año 2000, cuando iba a empezar el año 2000, que se prestó a que falsos profetas se levantaran y empezaran a hacer rituales en todo el mundo, no nomás en México, en las pirámides, y que mañana ya se va a acabar el mundo. Nadie sabe cuándo se va a acabar. El Señor nos dice muy claro en su palabra, en Marcos 24, 36, que nadie sabe, ni los ángeles saben cuándo se va a acabar. Pero entonces, pues nosotros hay que estar preparados. Para mucha gente, cuando saben que el mundo se va a acabar, pues obviamente les da pánico, les da miedo, ansiedad. Pero para la gente que está caminando con el Señor, que son pocos desafortunadamente en este mundo, es alegría. Imagínense, una señora decía, gracias, me va a tocar ver la segunda venida del Señor, y estaba feliz porque así va a acabar el mundo y ya va a venir el Señor. Y los que tenemos colita que nos pisen, pues nos da temor, ¿verdad? Nos da miedo. Vamos a ir a la palabra, si les parece bien. A ver si sirve esto. El versículo que vamos a ver hoy va a ser Mateo 24, del 3 al 8. Y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Padre bendito, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Que tu Espíritu se mueva en este lugar, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a la palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Toca nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a que podamos, Señor, descubrir el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros y descubrir sobre todo el propósito que por qué me trajiste el día de hoy aquí. Que no me vaya libre, Señor, que no me vaya libre cualquier compromiso. Que seas tú guiando mi vida, Señor, que tú seas guiando nuestros pasos, Señor. Y en esta mañana especialmente oramos por nuestros pastores que están fuera de Los Cabos trabajando para ti. Y también ponemos en tus manos el corazón de nuestros jóvenes que están teniendo un encuentro contigo en el Congreso en La Paz. Oramos por ellos, te pedimos que los sostengas, Señor, y que seas tú guiando su futuro, Señor, sus fuerzas, y que seas tú trayéndolos y que nunca se aparten de tu camino. Gracias, Padre bendito, ponemos este tiempo en tus manos y que seas tú guiando nuestra mente, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor
y Salvador Jesucristo. Amén. Pues bien, pues la Biblia maneja muchos señales de la venida del Señor y del fin del siglo. Dice que van a ser tiempos difíciles y creo que ahorita con lo que vamos a ver nos vamos a dar cuenta que sí, efectivamente son tiempos muy difíciles para todos. Estas señales, para mayor comprensión, yo las clasificaría en 5 diferentes señales. Señales naturales, que son las que se provocan por la naturaleza, que pues nadie tenemos control de ellos. Señales espirituales, que esas son las más peligrosas. Señales sociológicas, que es lo que vemos alrededor de nosotros en el lugar donde Dios nos puso. Señales tecnológicas, de los avances de la tecnología, y también señales políticas. Vamos a ver todo lo que nos dice la palabra acerca de esto. Y cuando veamos las evidencias de las señales y veamos lo que está pasando, y si vemos que realmente corresponde a esas señales, entonces definitivamente está cerca el fin. Son tiempos del fin. Por ejemplo, yo preguntaría, ¿qué efecto tendría para nosotros si nos dicen ahorita y nos aseguran que hoy es el último día de este mundo? ¿Qué haríamos? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Nos daría miedo? ¿Nos daría gusto? ¿En qué pensaríamos? ¿Pensaríamos en nuestras pertenencias, en todo lo que hemos acumulado en la vida? ¿Pensaríamos en todos los perdones que nos hemos dado? Tal vez pensaríamos en nuestra iglesia. A lo mejor pensamos en sus hermanos de nuestra iglesia. ¿Qué pensaríamos? ¿Qué haríamos si tuviéramos la certeza de que mañana sería el último día de este mundo? Muchos pensamos que, quién sabe, pues siempre se ha dicho, a lo mejor está lejos, no es mañana. ¿Y qué tal si sí? ¿Cómo nos encontraría Dios a ti y a mí? ¿Cómo nos encontraría Dios? Me gusta mucho la oración de nuestra pastora, que siempre cuando ora, al final termina su oración diciendo que cuando tú vengas, Señor, nos encuentres haciendo tu voluntad. Me encanta esa frase y me llega mucho, porque esa me mueve. Y cuando oigo esa oración de nuestra pastora, yo veo y salgo de aquí, híjole, pues ¿estará haciendo lo que Dios quiere o no estará haciendo lo que Dios quiere? Hay que estar preparados. Son tiempos difíciles. Hay que estar pensando en tener una relación más estrecha con Dios. Y yo en esta mañana tengo 3 propuestas muy fáciles como empezar. ¿Qué tenemos que hacer? Ante las circunstancias tenemos que hacer 3 cosas: orar, leer y compartir la palabra con otros. Sencillo, ¿no? Orar, leer y compartir la palabra. ¿Qué pasa cuando oramos? Cuando oramos establecemos esa relación con el Señor, con el poderoso, con el que va a terminar con el mundo. Y si estamos cerca de Él, ¿ustedes creen que nos vaya a ir mal? Vamos a tener esa relación estrecha y Él a través del Espíritu Santo nos va a ir guiando en nuestra vida para que hagamos las cosas como Él quiere que la hagamos. Para leer, ¿qué hacemos con leer? Con leer vamos a conocer mejor el carácter de Dios y vamos a ver claramente el camino que Él nos dice aquí en el manual de instrucción, en el mapa que Él nos da para nuestra vida, para llegar a la salvación con Él. Y compartir la palabra de otros tiene 2 propósitos. El primero es que vamos a cumplir con el mandato de la Gran Comisión, de ir y predicar la palabra. Y el segundo, fíjense qué importante, vamos a ser ayudantes de la élite del ejército de Dios para expandir su reino en este mundo que es mundo de maldad. Él nos puso aquí con un propósito y nos trajo a esta iglesia con un propósito y nos está acercando a Él con un propósito. ¿De qué? Expandir su reino. Somos infiltrados en este mundo. Y cuando lleguemos con Él nos va a pedir cuentas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar, leer y compartir con otros la palabra. Si hacemos esto en forma cotidiana, a partir de hoy saliendo, que lo hagas diario, se hace una costumbre y luego se hace un hábito y después vas a tener por consecuencias de manera ir dando todas las demás cosas que el Señor nos pide para ser el varón perfecto o la mujer perfecta. Todas esas cosas van a ir dando porque cuando oramos y tenemos esa relación con Él, el Espíritu Santo nos dice y empezamos a ser amables con los demás, bondadosos, humildes. Todo lo que nos pide el Señor se va a ir dando por consecuencia con esas 3 cosas.
Y esas tres cosas, pues las dos primeras son fáciles de hacer porque está en nosotros, pero la que más nos cuesta a todos es la tercera, ¿sí o no? Y nos da vergüenza a veces hablar del Señor. Y nos escondemos y, como decía el pastor, somos de la secreta porque no queremos que sepan que somos cristianos. Hay que pregonar, somos hijos del Rey. ¿Cómo dice? No somos dueños del mundo, pero somos hijos del dueño. Somos hijos del Rey. Hay que alabar eso. Que a lo mejor no nos damos cuenta, pero somos hijos del Rey. Y Él nos nombró hijos. Muy bien, vamos a ver las señales entonces. Vamos a empezar con Lucas 21:11. ¿Qué nos dice? Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Esta es una de las señales naturales que ocurrirán antes de que llegue el fin. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Ya están pasando esas señales? Hay muchas cosas. Mire, los últimos 12 meses, esos 4 terremotos que generaron miles de pérdidas de vidas, el de Marruecos, Turquía, México en el 2022 y Taiwán, se dieron en menos de 12 meses. Si pasa un evento natural, sobrenatural, pues está bien, no quiere decir que viene el fin, pero si se fijan, ha sido más frecuente. Y cada vez son más frecuentes esos elementos. Y aparte de esto, pues hay inundaciones, hay huracanes, hay deslaves, hay 20,000 cosas naturales que están pasando. El calentamiento global nos está dejando sin agua. El calor es cada vez más intenso, el frío es cada vez más intenso. ¿Qué va a pasar cuando se acabe el agua en este mundo? Hay mucha en el océano, pero el agua para nosotros. ¿Se fijan cómo son señales que ya vienen? Son señales que ya están aquí, que ya las estamos viendo. Y entonces, si vemos que las señales ya están aquí, ya las estamos viendo, ¿qué hay que hacer? Orar, leer, compartir la palabra. ¿De acuerdo? Ahí vamos. Sencillo, ¿no? No se crean, no es sencillo. También la palabra nos da señales espirituales, que esas son muy peligrosas, fíjense. En 2 de Timoteo nos dice que mucha gente sufrirá muchos engaños en el ámbito espiritual. Y nos dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán las fábulas. Quiere decir que va a haber maestros falsos que van a apartarnos de la verdad y que van a hacernos las fábulas, los cuentos, nos van a contar cuentos. Y esto ya se está dando. ¿Cuántas sectas han nacido? Y cada vez son más. Unas por dinero, otras por otras cosas, otras por prácticas que no son agradables al Señor. Se está creciendo. ¿Y todo esto por qué? Porque es un engaño espiritual. Es un engaño espiritual. Nos podrán engañar para casarnos con alguien, pero finalmente, con el tiempo, podemos componer eso y lograr una vida plena. Cuando anda uno de novio, ¿a poco no? Invitas a cenar a la muchacha y cuando cena tú ves que pues, por pena pide poquito y dice, sale barata. Y cuando te casas, el dinero al súper y a Coppel y a todo lo demás. Pero finalmente se arregla y con el amor llevas una vida plena. También nos pueden engañar y perder todo nuestro patrimonio, que ha habido mucha gente que no aguanta eso y se suicidan y pierden la vida. Pero aunque el Señor nos quitara todo, y quedáramos sin nada en este mundo, aún así podemos alcanzar la salvación. Pero fíjense, si nos dejamos engañar espiritualmente, aparte de perder todo en este mundo, vamos a perder la vida eterna. ¿Qué tal? ¿Es grave? Son tiempos peligrosos. Cuidado, son tiempos peligrosos. En Mateo, el versículo 12 de 24 nos dice que hay otra señal también que dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y saben por qué se enfría el amor? ¿Saben por qué nos hacemos duros de corazón? Porque no escuchamos la voz de Dios. Él nos habla a través del Espíritu Santo. Y el otro día en la reunión de hogar estábamos comentando un ejemplo para entender bien cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestra vida. Escena. El esposo y la esposa se van a la cama enojados. Uno para un lado y el otro para el otro.
Llega el Espíritu Santo con el Señor y le dice, oye, pues ya pídele perdón, perdónala, mira, para que estés en paz, duermas a gusto. No, porque si gastó mucho. Entonces el Espíritu Santo se va con la señora y dice, oye, pues ya perdona a tu esposo, mira, pídele perdón. No, si me gritó. Y luego vuelve el Espíritu Santo. Se fijan, así trabaja el Espíritu Santo y a veces no le hacemos caso. Y no nomás con esto, con las cosas que nos pasan en la vida y estamos de tercos, desafiando y haciendo caso omiso de lo que Él nos dice. Y a medida que pasa eso, el ejemplo, por ejemplo, yo pongo el ejemplo para que entendamos bien por qué se endurece el corazón. Hagan de cuenta que ustedes van a, no sé, a cortar un leño y agarrar un hacha, pero no saben manejar el hacha, pero hay un experto aquí que te quiere decir, oye, agarra el hacha, no, yo, pum, y empieza así, luego se ponen las manos rojas y te sigue diciendo, oye, déjame ayudarte, yo sé cómo se hace, vamos a hacerlo. No, yo puedo, en mis fuerzas, Así nos pasa en la vida con todas las cosas y luego después nos sale un callo y aún con ese callo nos dice, oye, te estás lastimando. Nos dice el Espíritu, te estás lastimando con eso, déjame ya. No, yo sigo. Y síguelo, después el callo se revienta. Y sigue el Espíritu Santo hablándonos, tratando de ayudarnos y nosotros haciendo caso omiso. ¿Y qué pasa después? Se nos hacen callos y después ya nos sentimos. Eso pasa con nuestro corazón. Después dejamos de escuchar ya. Y no es que el Espíritu Santo, el Señor nos deje de hablar. El Señor nos sigue hablando a través del Espíritu Santo, pero nosotros estamos endurecidos del corazón. Ya no escuchamos. Por esa rebeldía de no escuchar lo que nos dice el Señor a través del Espíritu Santo. El lado positivo también de las señales espirituales es que también tiene su lado positivo. Hay una señal en Joel 2, del 28 al 29, que nos dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel nos profetiza que habrá un gran derramamiento del Espíritu Santo, habrá una abundancia espiritual, que ya la estamos viendo. Hay avivamientos. Esto que estamos haciendo aquí, reunirnos, es una señal de abundancia espiritual. Los martes de hogar es una abundancia. Los varones de Casa Libertad que nos invitan cada martes a su casa, allá no se imaginan la abundancia espiritual que hay en esos varones. Ya se está dando. El Congreso de los Jóvenes es una abundancia espiritual también. Todo lo que se comparte en las iglesias de todo el mundo cristianas es una abundancia espiritual. Ya se está dando esta señal también. Esa profecía de Joel también se confirma en Hechos, en el día del Pentecostés, donde dijeron que más que esto fue lo que el profeta Joel dijo. Pero ahorita todavía estamos viviendo esos efectos, con todo esto que les platico. Y entonces, pues, ¿qué hay que hacer? ¿Son tiempos peligrosos? Sí. ¿Estamos en peligro de ser engañados? Sí. ¿Qué hay que hacer? Orar, leer y compartir la palabra con otros. Además de estas dos señales que vimos del ámbito natural y espiritual, también hay señales sociológicas. ¿Qué quiere decir de la sociedad donde vivimos? ¿Qué estamos viendo ahorita? Estamos viendo inmoralidad, estamos viendo un desvío desenfrenado, estamos viendo cosas tan feas que esto es un síntoma de la rebeldía de la humanidad contra Dios. Es un símbolo de la rebeldía de la humanidad contra Dios. Fíjense que eso del sexo, pues Dios dice en Génesis 1:27, dice que y creó varón y hembra. Y ahorita en las solicitudes y en todos lados hay como un menú de Starbucks. ¿Qué sexo? Nomás hay dos, hombre y mujer. Dios hizo al hombre imperfecto y Dios hizo a la mujer imperfecta para que juntos fueran perfectos. Así lo hizo Dios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Rebelándonos contra eso. Y hay homosexualidad, y hay aborto, y hay abuso de drogas. No yendo lejos, la semana pasada se aprobó una nueva ley donde ya en la epístola de Mechoro Campo ya nos dice los declaro marido y mujer. Ya no hay. Ahora los declaro cónyuges, sean lo que sean. ¿Cómo es posible
Y hay matrimonios con niños y niñas. No es posible eso. Es una aberración. Va contra lo que nos dice el Señor. Estamos rebeldes. Ya hay señales. Sí hay señales sociológicas de que este mundo, porque así nos dice la palabra. Pero además, esas gentes que nos están engañando, van a tener sus consecuencias también, porque en 2 de Timoteo nos dice que los malos y los engañadores también van a ser castigados e irán de mal en peor. Pues ahora vivimos tiempos realmente muy difíciles, estamos cayendo en una sociedad hedonista y materialista. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es una palabra griega que se forma de dos palabras, hedone y del sufijo ismo, que significa placer, hedone, y ismo, doctrina. O sea que vive una sociedad entregada al placer excesivo. ¿Y es malo tener placer? No, el Señor nos dio 5 sentidos para que disfrutemos la vida. Si nos dio el sentido del gusto, pues nos dio comida para que disfrutemos, tengamos el placer de comer. El problema está cuando tenemos placeres excesivos y aparte aberraciones de placer que no son placer. Dios no está contra el placer, Dios está contra el excesivo placer y las aberraciones del placer. Hoy hay gente amante de sí misma, hay mucho egoísmo. Como decía el pastor, primero mis dientes y luego mis parientes. Hay avaricia, predomina la mente de muchos que están fuera del Señor y solo estamos haciendo lo que es correcto a nuestros ojos. Y fíjese, eso crea una fealdad en el ser humano, porque los que han vivido en ciudad, cada vez es más común que cuando ven a una gente que atropellaron o que robaron o que está tirada, no queremos meternos en problemas y nuestro corazón se endurece y le damos la vuelta. Ya no ayudamos, ya para nosotros es normal. ¿De dónde salió eso? Es una señal muy, muy evidente de esto que nos dice la palabra. Y miren lo que nos dice 2 de Timoteo en 3, 1 al 4. Es una serie de cosas que predominan en la señal que nos está dando la palabra de Dios, que eso es lo que habrá. Si les pisa el callo el Señor ahorita, es porque tienen que trabajar en algo. Dice 2 de Timoteo 3, de 1 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Habrá ya esos? ¿Habrá esos? ¿Y qué es lo que estamos yendo? Pues yendo contra el Señor, porque el Señor nos pide 3 cosas, nos pide adorar a Dios, nos pide amar a nuestro prójimo y usar las cosas que nos da para ayudar a otros. ¿Y qué hacemos nosotros? Todo lo contrario, ignoramos a Dios, amamos las cosas que tenemos y aparte usamos a nuestro prójimo para beneficio de nosotros. Totalmente opuesto a lo que Él nos pide. Esto es para enojar al Señor y sin embargo es tan grande su amor que tiene paciencia y tolerancia con nosotros. Ante esas situaciones de estas señales sociológicas, ¿qué debemos hacer? Orar, leer y compartir la palabra. Diario, cotidianamente. Yendo a lo siguiente, ya antes cuando no había tecnología, pues leíamos la palabra y veíamos que pues hay cosas que son imposibles. ¿Cómo va a pasar esto? Porque no había tecnología. Ahora que ya hay. Es increíble que la palabra desde miles de años atrás nos habla de que hay un comercio controlado y que debemos comprar una sola gente. ¿A poco hay eso? ¿Hay monopolios en la palabra? Sí, lo que está pasando ahorita ya se vio hace mucho tiempo. Y si vamos para Apocalipsis 3:17, ¿qué nos dice? Apocalipsis 3:17 nos dice que ninguno pudiese comprar ni vender, solo el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, que es el 666. ¿Qué vemos ahorita? Bitcoin. Poco a poco se están juntando las economías del mundo y va a haber probablemente una sola moneda, a lo mejor vamos a tener un chip, a lo mejor ya no va a haber moneda. Ya se está llegando a lo que nos decía la palabra hace miles de años, es una señal. La tecnología, las señales tecnológicas también son buenas, también han sido buenas, hay una señal buena.
porque ahora a través de la internet podemos oír una prédica de Japón, de Australia, donde sea. Y también podemos pasar palabra a donde sea y podemos comunicarnos por teléfono y oír una prédica por teléfono y podemos usar la tecnología para beneficio ¿de qué? De lo que nos manda el Señor en Marcos 3:10, que dice, es necesario que el Evangelio sea predicado ante todas las naciones. Ya no hay que ir como misioneros, ya podemos hacerlo por línea, ya podemos hacerlo por internet. Es una ventaja de la tecnología, es una señal buena. ¿Tiene su lado bueno? Sí, tiene su lado bueno. Y por último vamos a ver las señales políticas. Está interesante, eso es lo que está pasando ahorita. La restauración de Israel, si se acuerdan de Israel, ya no pintaba ni como nación. Y se restauró, fue una profecía cumplida muy impresionante. En 1948 se restauró. En el siglo XX nadie habría soñado con que Israel volvería a su tierra y mucho menos que ocuparía Jerusalén. Pero mira, a mí me llama mucho la atención con lo que está pasando ahorita allá en el Medio Oriente. Zacarías 12:3, Zacarías 12:3, que nos dice, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Qué está pasando ahorita en el Medio Oriente? Jerusalén está en el medio, Israel, y todos los países que están alrededor involucrados están en medio de Jerusalén. Como dicen, como dicen los fútbol, ya están los jugadores en la cancha. Quiere decir que sí va a haber juego, ¿cierto? Por otro lado, en esta misma que leímos al principio, Mateo nos dice que habrá guerras y se levantará una nación contra otro. ¿Qué está pasando? La anterior fue Rusia contra Ucrania y ahorita lo que está pasando hace días fue Israel contra el grupo Amán o los palestinos. Pero lo que pasa es que Israel atrás de él tiene a Estados Unidos y tiene aparte la Unión Europea, que es Italia, Francia, Inglaterra y otros países de la Unión Europea. ¿Y qué tiene el grupo Amán y Palestina? Tiene a Irán, tiene a China, tiene a Rusia. Estamos a un punto de que alguien apretando un botón se suelten las bombas nucleares y ¿qué va a pasar? ¿Nos va a llegar? Está re lejos. Sí nos llega. Estamos a un punto, es muy sensible la situación ahorita, hay que orar por ellos, hay que orar por Israel, hay que orar por los políticos para que Dios ponga paz en su corazón y que ellos busquen la paz en lugar de la venganza. Pero es una señal del fin de los tiempos, ¿cierto? Y entonces ahora sí lo que comentábamos, fíjese ese mapa qué interesante, esa es una radiografía del mundo. En lugares que está pintado de color es donde hay guerras. Y no nomás guerras país contra país, también guerras internas, guerras civiles por el poder internamente. Y también los que están en café, guerra contra el narco. Ahí está México con guerra contra el narco también, que está invadido de narco. Fíjese cómo está creciendo eso. Y en los últimos años se duplicó ese color. Y va para arriba, no para atrás. Entonces, es una señal de que estamos llegando a los últimos tiempos. Sí, para allá vamos. Miren cómo estamos ya. Al rato va a estar todo coloreado y entonces sí. Creo que va a ser hora de que el Señor venga por nosotros. Y viendo eso, pues, todo esto que estamos viendo, ¿ustedes qué pensarían? ¿Estamos viviendo los últimos tiempos? Sí. ¿Qué hay que hacer? Para preparar y compartir con otros. ¿Cierto? Sencillo, ¿no? Yo siempre me pregunté, bueno, ¿y por qué el Señor nos mandó las señales? ¿Por qué nos manda señales? Primero, porque nos ama. Y segundo, porque no quiere que nadie se pierda. Y lo dice claramente en su palabra, que no quiere que nadie se pierda. En 2 de Pedro 3:9 nos lo dice. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso nos manda las señales, nos dice, aguas, hijo, te amo, hijo, cuídate, tiempos peligrosos. No te apartes de mí, estás cerca de mí, vente, acércate a mí. Eso nos dice el Señor, por eso es estas señales que nos manda en su palabra. Y aquí vamos a tener de dos nada más. O nos acercamos al Señor o vamos a permanecer alejados. Y si sucede lo que tenga que suceder en los últimos tiempos y no estamos con el Señor, ¿qué nos dice el Señor? El Señor va a venir nada más con dos cosas, va a venir con gracia o con ira. ¿Cómo quieres que te trate el Señor? ¿Cómo te va a encontrar cuando Él venga?
¿Qué estarás haciendo? ¿Lo que a Él le agrada o lo que a Él le desagrada? ¿Cómo queremos que nos encuentre? Que nos encuentre orando, leyendo y compartiendo su palabra. Con eso estamos bien. Aquellos que no aceptan la justicia de Jesucristo permanecerán bajo la ira del Señor cuando Él venga, y hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aceptar la fe como gracia. Es un don gratuito, la gracia que el Señor nos da, que no nos costó, es un regalo inmerecido. Ya la tenemos la gracia, hay que trabajar. ¿Cómo? Orando, leyendo, y hay que trabajar nada más. La gracia ya la tenemos. Ya hubo alguien que pagó el precio por esa. Y fue gratis, que murió por nosotros. Y ya nos dio la gracia. ¡Qué afortunados somos! De veras, qué afortunados somos. Hay que contar nuestras bendiciones, hay que contar lo que Dios nos dio. Dios es bueno con nosotros, nos ama. Y su paciencia no se acaba, y como dice, su misericordia es nueva todos los días. Pero hay que también poner nuestra parte, ¿no? Ese es el Señor, ese es nuestro Padre. En la alabanza decíamos que estamos confiados que Él regresa, porque es una promesa que Él va a cumplir. Y sí la va a cumplir. Queremos que nos encuentre haciendo su voluntad. Probablemente tengamos situaciones ahorita en nuestra vida. También con esas tres cosas que hagamos se pueden componer. Pero que no hay que separarnos ni un minuto a partir de hoy, ni un minuto de la mano del Señor. Con esas tres cosas, ni un minuto. No sabemos cuándo venga, hay que estar listos. La pregunta, pues, ¿estamos listos? ¿Tú estás listo ya? Analízate, ve. Y yo quisiera que en esta mañana hiciéramos una oración especial. Yo les pediría que nos pongamos de pie, que cerremos nuestros ojos, bajemos nuestra cabeza. Y fíjense muy bien, esto va a ser entre ustedes y el Señor. Cierren sus ojos. Todos aquellos que están en esta sala que no han declarado a Cristo como su único y suficiente Salvador, ahí donde están, levanten sus manos y vamos a hacer esta oración. Los que ya lo hicieron y quieren renovar ese compromiso con el Señor, también levanten sus manos. Nadie los ve. Todos tenemos la vista cerrada. Es entre tú y el Señor. Y vamos a hacer esta oración. Repitan después de mí. Bendito Padre Celestial, te doy gracias porque hoy me has traído hasta tu presencia con un propósito. El día de hoy reconozco el sacrificio tan grande que Cristo hizo al morir por mí en la cruz. El día de hoy declaro y reconozco a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. El día de hoy me comprometo a buscarte más, para conocerte más. Ayúdame a ser sensible al propósito que tú tienes para mi vida. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia y tu tolerancia. Dame el carácter, dame la fortaleza para no separarme de ti ni un minuto, especialmente en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Ayúdame a esforzarme para que cuando tú vengas me encuentres haciendo tu voluntad. Te doy el poder, la gloria, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.